Estamos ahí, estamos grabando, venga, vamos. Hola, soy Ramón, aquí estamos en Málaga, en el Festival de Cine en su 18ª edición y vamos a entrevistar a Mabel Lozano, que presenta un documental, Chicas Nuevas 24 Horas, ¿verdad, Mabel? Y bueno, Mabel lleva ya unos años dedicado a la dirección, sobre todo de documentales, y presenta, es un documental de tema social. Mabel, yo he visto el documental, me ha gustado muchísimo, y ahí yo encuentro dos espacios diferentes dentro del documental. Una cosa es la idea de la economía que arrastra o que lleva la trata de blancas y la prostitución, y por otro lado presentas también el documental desde el punto de vista de las víctimas y de las personas que ayudan a las víctimas. ¿Cómo pensaste en hacer esas dos vertientes? A mí cuando alguien me entrevista y empieza diciendo he visto tu documental y me gusta, ya he ganado. O sea, ya esto es mucho más fácil y mucho más amable, ya todo es más amable. Yo te aseguro, ya es más amable, que si no me hubiera gustado, me hubiera callado prudentemente. Ya lo sabe Eva, que yo soy además bastante duro con lo que veo y tal. O sea, que sí que me ha gustado, me ha parecido un muy buen documental y le das esa visión, diríamos, económica, pero también la visión del drama personal. ¿Sabes qué pasa, Ramón? Que es que yo hice un primer documental hace 10 años que se llamaba Voces contra la trata de mujeres y ponía el foco en las víctimas. Luego un corto que tiene muchos estaba más enfocado en las chicas de Rumanía. Bueno, también había muchos testimonios de mujeres sudamericanas que habían sido explotadas en nuestro país. Luego yo he abordado el tema, el delito de la trata desde el cliente. Y en este caso yo tenía muy claro que quería denunciar lo que es, y es el tercer negocio ilícito que más dinero genera en el mundo tras las armas y el narcotráfico. Es un negocio muy lucrativo que de lo único que se lucra, por así decirlo, es del cuerpo de las mujeres y de las niñas. Entonces, tú mismo has dicho la trata de blancas, porque a todo el mundo le suena lo de la trata de blancas como del Pleistoceno. En realidad son blancas, amarillas, negras, es decir, que la trata es una violación de derechos humanos y parece que esto existe en el sudeste asiático o en países de Sudamérica. En esos países son captadas las mujeres, pues esas mujeres están en España, en Italia, en Alemania, en Holanda, están en nuestras plazas, en nuestras calles, en los clubes, convivimos con ella. Es la cara de la esclavitud con la que convivimos. Entonces, por un lado yo quería dar esa visión del negocio, del por qué la trata, y la trata es porque finalmente se gana mucho dinero y además, si te das cuenta, está enmarcado en una masterclass de cómo ser millonario y que además sigue todos los parámetros de cualquier negocio, desde captar la materia prima, a trasladarla, a promocionarla, a explotarla y cuando nos sirve la desechamos y conseguimos otra. Entonces, enmarcado en eso, yo quería que no tuviera el sensacionalismo y el morbo que tienen todos los trabajos que hablan de esto. Porque al final estamos hablando de temas que dan mucho morbo y están cargados de excesivo amarillismo, de excesivo sensacionalismo. Yo quería que fuera un trabajo pues mucho más frío, hablando del negocio, pero finalmente cuando estás con esas mujeres y estás con ellas, y dos son niñas pequeñas, claro, es que el ser humano es lo más importante, es que ellas son lo más importante, es que las víctimas, la tragedia humana está ahí. Entonces, aunque yo no quería dar ese punto, finalmente es que estamos hablando de seres humanos que son tratados como una simple materia prima de la que lucrarse y cuando no me vale la tiro. Y la repongo, porque nunca, jamás en la historia ha sido más barato que ahora un esclavo. La globalización hace que los movimientos migratorios sean enormes, más grandes que toda la historia, que las fronteras apenas existen. Yo he estado, de hecho, trabajando en Paraguay y he cruzado la triple frontera, que es Paraguay, Argentina y Brasil, y nadie me ha pedido la documentación. Por esa frontera pasan niños, niñas, adolescentes, porque pasar seres humanos es más fácil que pasar armas y drogas, porque el ser humano, con ese sueño migratorio de poder conseguir una oportunidad de vida, va encantado con su pasaporte y entra feliz y contribuye a pasar esas fronteras. Entonces es muy fácil. Y por eso, a pesar de que yo quería darle esa visión de lo que es el negocio y de lo que implica, de quién se lucra ese negocio, finalmente, claro, es que la realidad es tan dura que te desarma. Y ahora, claro, a pesar de que yo llevo 10 años trabajando en esto, es que he hecho un recorrido muy grande por esos países. Entonces ahora ya no me lo he contado, yo lo he visto.
he estado en esos lugares y a mí esas mujeres me lo han contado a mí. Es que nadie me lo ha contado, me lo han contado ellas. Entonces, claro, es bastante difícil y sobre todo también he visto el porqué. Aparte de que es un negocio muy lucrativo, es el porqué. ¿Cuál es el porqué? La feminización de la pobreza, la falta de oportunidades, la desigualdad, el no tener recursos. No tienes recursos y tú tienes hijos y ante una promesa de un puesto en hostelería, vas a trabajar en el servicio doméstico, vas a ganar 800, 900 euros, cuando esos son países que a veces su sueldo mensual es de 100 y pico dólares. Entonces, claro, para ellos es un sueño poder sacar adelante a sus hijos, a su familia. Entonces es muy lícito ese sueño migratorio. Y ese es el punto de partida, y yo ya lo he visto ahí como llega a un pueblo y me han dicho, no, pues Periquita vendió a su hija por un pollo. Es que esto no es una broma. Había vendido a su hija por un pollo. Es decir, habría que ver en las condiciones que vivía esa familia. Esa madre no es que no quisiera a su hija, sino que realmente a lo mejor ese pollo significaba la supervivencia de todo el resto. Pero quizás si nosotros educáramos a esa niña y la empoderáramos, esa niña le diría a su madre, no, ni de broma, ni por un pollo, ni por tren, ni por nada, o sea, no. Entonces, bueno, pues ha sido un camino muy largo, y efectivamente, por un lado el documental está todo el tema de lo que es el negocio, pero implícito está la tragedia humana, la desgracia humana y los derechos humanos. Bueno, el documental está rodado en Paraguay, Argentina, Colombia, Perú y España. ¿Y cómo conseguiste toda la información? ¿Cómo conseguiste las entrevistas? Con un curro. Claro, porque eso es un curro. Yo veo que ahí hay un trabajo de preparación inmenso, ¿no? Porque yo creo que llegar a una de las víctimas o llegar a una asociación que ayuda, o incluso alguna ministra de algún país que habla, eso es relativamente sencillo a lo mejor, pero llegar a las víctimas, eso es muy difícil. De hecho, tú no verás documentales que hablen de trata que tengan víctimas, y víctimas incluso menores a cara descubierta. A ver, eso significa 10 años que yo vengo trabajando en la trata, no solamente he realizado Escúchame o Voces, sino he escrito y dirigido toda la campaña de la Policía Nacional, el corto de la Fundación Lidia Cacho, el corto de la Fundación APRAN, he escrito los textos de Corazón Azul para Naciones Unidas, es decir, tengo desde hace muchos años mucha implicación y colaboro mucho con Fiscalía, con Policía, con ONGs, dando conferencias. Entonces, desde hace 10 años estoy en un sitio privilegiado, con lo cual también estoy en contacto directo con las víctimas, con las que trabajo, con las que hablo, porque trabajo, por ejemplo, con APRAN, que es una asociación que yo creo que en España es la única, además, que se hace cargo de niñas, porque lo que estamos viendo es que no solamente mujeres, cada vez hay niñas, porque la demanda es de cada vez mujeres más jóvenes. Entonces, al trabajar con APRAN estoy con ellas. Entonces, este documental viene documentado, y valga la redundancia, desde hace muchos años, pero desde hace 4 años ha sido intenso, puro y duro, en Chicas No las 24 horas. Con lo cual he hecho muchísimo trabajo de campo a través de Fiscalía, policías y ONGs desde España, que me han presentado a la gente de esos países y han dicho Women's Link. Yo trabajo con ellas dando muchas conferencias. Women's Link España llamó a Women's Link Colombia. Le dijo, esta mujer es una mujer muy implicada, muy seria, hace trabajos tal, y entonces he ido moviéndome en red. Y entonces en red he ido llegando a un lado y a otro para contactar con las víctimas. Con unas ha sido fácil, con Yandhi fue una fortuna, porque llegamos a eso, era el Amazonas, puro y duro. Y entonces Oscar, que es el director de ese albergue, está harto de que vayan televisiones, saquen a las niñas, se aprovechen y luego nunca jamás de esas personas, ni ayuden, ni nada de nada. Entonces me dijo que no había nadie, a pesar de que ya nos habían dicho que sí. Porque de repente llegó y pues no, vio que éramos más de lo de siempre. Entonces yo le mostré mis trabajos, todo lo que hacía con la policía, los cortos, el documental, mi trabajo. Me dijo, bueno, mañana te llamo. Y el día siguiente me llamó y me dijo, vamos a comer juntos. Y comimos y me dijo, bueno, yo estaba esperando que viniera alguien como tú. O sea, en ti confío y te voy a presentar a Yandhi, vas a conocer a Yandhi y en ti confío y ayúdanos. Y cuéntalo y ayúdanos. De hecho, nosotros en agosto vamos a estar en el Festival de Cine de Lima y parte de las acciones que vamos a hacer va a ser con esa fundación, porque hay que conseguir recursos, porque efectivamente yo como documentalista sensibilizo, y como documentalista lo que intento es, pues eso, no solamente sensibilizar, sino visualizar lo que está ocurriendo.
pero luego estas mujeres necesitan de verdad recursos porque esta niña de 15 años, Yandí, no tiene futuro, no hay futuro para ella. El gobierno no se hacía cargo de ella, su familia no se hacía cargo de ella. Entonces, esos recursos, bueno, vamos a hacer una acción a través de fundaciones para conseguir recursos reales para esas mujeres. Entonces, bueno, pues todo eso fue un trabajo en red de una ONG que llama otra. También en mi caso me ha ayudado también mucho Viviana Ido, porque cuando estuvo Viviana Ido de ministra fue la época que se hizo el Corazón Azul, la época que yo hice Escúchame, y entonces, bueno, pues trabajé mucho en temas de tratas con la ministra. Trajimos la exposición de Emma Thompson, que se llama The Journey, que es sobre la trata. Trajimos esa exposición a España, entonces mi relación es muy buena con ella, y como ella está en ONU Mujeres, pues la llamé y ella llamó a la persona que está en ONU Mujeres, que se llama Carolina, en ONU Mujeres en Paraguay. Entonces, a través de ONU Mujeres, pues también Carolina me ayudó pues a hablar con policía, que la fiscal contra la trata me atendiera, a buscar las asociaciones para encontrar una víctima. Es decir, que ha sido un trabajo también avalado por los trabajos anteriores. Es decir, si yo hubiera partido de cero, yo soy una documentalista y quiero hacer este trabajo, no me hubiera abierto la puerta nadie. Porque el problema es que estamos hablando de mujeres que son esclavas, estamos hablando de mujeres que no son libres ni para denunciar por miedo, ni para hablar. Y estamos hablando de mujeres que están muy estigmatizadas, que ni siquiera tú puedes decir que yo he sido víctima, porque están muy estigmatizadas, con lo cual es muy difícil acceder a ellas. Y cuando hablamos de... En España este año han identificado 1.800 víctimas, siempre es la punta del iceberg, porque todas estas no denuncian. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido ha sido más fácil, porque me avalaba todos los trabajos anteriores, todas las conferencias que había dado la universidad con fiscalía, con policía, con ONG. Esto partiendo de cero es imposible. O sea, partiendo de llegar a las víctimas, imposible. Ya te lo digo, imposible. Es imposible. Decir que en este documental lo que tiene gran valor son esos testimonios que son casi imposibles, y luego hay expertos que tienen unos testimonios impresionantes. Sí. Impresionantes, que eso también tiene que ver con la cercanía, con el trabajo. A mí hay una cosa que me gusta, hay un momento que me emocionó mucho cuando hablan de ese poblado minero en que las niñas escapan y los mismos mineros las delatan, o sea, que no tienen, las devuelven, no tienen capacidad, y algunas terminan en el río. Y hay una imagen que presentas tú en el documental que sale ese ataúd flotante, ¿no? Esa niña en el río. En el río, que eso es una imagen muy poética y al mismo tiempo súper trágica y tal, ¿no? Y a mí ese momento me llegó mucho, o sea, porque el final es tan triste, o sea, el final de esas niñas es no haber final, o sea, que el final es la desesperación y la muerte. No lo hay, porque al final, o sea, porque ¿cuál sería el final? Pues que estas mujeres que han sido víctimas de trata pudieran tener una oportunidad de conseguir un trabajo digno para, bueno, porque cuando tú partes con ese sueño migratorio es porque en el lugar de origen donde estás no tienes oportunidades, porque no te irías. Si tú devuelves a estas mujeres a sus lugares de origen, las devuelves al mismo problema, al mismo punto de partida de donde han salido. Por tanto, lo ideal es que, bueno, pues que tuvieran eso, un trabajo digno, un acceso a la cultura, a la educación, a no sé cuánto, y el problema es que no hay ninguna posibilidad. Entonces, ¿cuál es el problema de estas víctimas? Si denuncias, el problema que tienes es que denuncias, efectivamente, primero, todo lo que se confisca es para el gobierno, no son para las víctimas, te metes en juicios larguísimos y en muchas ocasiones pones en riesgo a tu familia en los países de origen. Aún así, hay que denunciar, porque hay que perseguir al malo, hay que meterlo a la cárcel. O sea, yo entiendo que es muy duro, porque es un proceso para ellas muy largo, porque es un proceso que a veces las hace enfrentarse a su familia, porque expone a su familia en el país de origen. Ellas denuncian aquí, pero como los malos están allí, a su familia le puede pasar algo. Entonces, ellas también tienen una presión muy grande de no denuncies, porque es que no van a matar a nosotros. Aún así, hay que denunciar, porque hay que perseguir el delito. Pero eso pasa en la mayoría de los delitos, que hay un carácter punitivo para el delincuente, pero la víctima nunca encuentra resarcimiento del daño que se le Pero en este menos. En este menos, o sea, yo creo que porque además incluso denunciando
corre más peligro. Pero ella muchísimo y más su peligro, es familia. decir, que denunciar corres muchísimo peligro. Aún así ya te digo que hay que denunciar porque hay que perseguir el delito, y está claro. Sí, no sería... Si no denuncias, los gobiernos o sea, te devuelven a tu país de origen. Por tanto, llegas a tu país de origen encima como víctima de trata. Ni siquiera sus comunidades las aceptan. Porque el documental también lo cuenta. Sí, es decir, muy poca gente ve detrás de la explotación sexual lo que es en realidad, que es la trata, es el abuso, es la violencia, es la vulnerabilidad, es la esclavitud. Y entonces, claro, se encuentran que ya no hay, ni pueden regresar a sus hogares, y si se quedan en los nuestros, se quedan en tierra de nadie. Muchas de ellas no pueden ni siquiera volver, porque se han enterado de haber sido víctimas de trata, por tanto, por esos prejuicios, por esos estereotipos tan estigmatizadas, no pueden volver. Muchas porque no han pagado esa deuda, entonces si vuelven es que las pueden matar en su país de origen. Me contaba una policía colombiana, que no está montado eso, pero me contaba como una víctima que rescatan. Las colombianas ahora hacen mucho la ruta hacia Oriente en China y la rescatan, y cuando vuelven la misma persona que la captó en Colombia le tiró ácido a la cara. Es decir, tú has vuelto, ¿tú qué te crees? ¿Que te vas a ir de rositas de esto? Ah, no, chata. Entonces te quiero decir que esto es muy serio y es durísimo, y estamos hablando de algo que es muy poco conocido, porque todo el mundo le suena eso, le suena que ocurre fuera, pero es que efectivamente Chicas Nuevas 24 horas lo que está contando es que esto está ocurriendo en todas las partes del mundo. Las chicas están en el polígono Marconi, que sacas también ahí en el documental. Otro aspecto que tocas es también el del usuario, ¿no? El del prostituidor, ¿no? Que a mí es una cuestión que siempre me ha impresionado mucho, porque a mí lo de la prostitución es una cosa que no consigo comprender, cómo hay usuarios de prostitución, ¿no? Porque aparte de que en sí mismo eso es una guarrada, pero aparte estás realizando una función de abuso hacia otra persona, claramente. Entonces, en algunos países se está penalizando al prostituidor. ¿Qué opinas de ese tipo de políticas y qué se podría hacer para intentar disminuir la demanda? Porque el gran problema... Educar. Sí. Educar, ya está. Eso es. Es decir, educar y sensibilizar. Es decir, educar a los chavales jóvenes. El problema es que esto hay que llevarlo a los colegios, es decir, ni siquiera a las universidades, hay que empezar antes, hay que empezar en el colegio y hay que educar. Es que esa es la base de todo. Educar a nosotros en que esa demanda de servicios es lo que está generando la oferta, es decir, que nosotros con nuestra demanda estamos incentivando. Si demandamos niñas muy jóvenes, que se está demandando, se captan niñas muy jóvenes. Es que es así. Entonces hay que educar. Entonces nosotros por un lado tenemos que educar, y en los países de origen también. Es decir, hay que ir a esas comunidades, que además que siempre son comunidades pues las más desfavorecidas, que es que al final siempre estamos hablando de lo mismo. Esa vulnerabilidad que te da, pues eso, el no acceso a la cultura, el no tener información, el no tener educación, y hay que bueno, pues sensibilizar en ambos lugares. Por ejemplo, nosotros, Chicas Nuevas 24 horas, va a estar doblado al guaraní y al quechua. Muy bien. Entonces va a haber un corte específico para Perú, porque en Perú es que lo que está ocurriendo en Madre de Dios es terrible, porque es una zona donde se extrae de una manera ilegal el oro, hay a veces en verano hasta 100.000 mineros, y hay pues miles de niñas, que cuando se enferman o mueren se las tira al río Tambopata, que está amarillo por el mercurio de la extracción de oro. Un lugar que es el Amazonas y que está completamente deforestado, que parece una playa, completamente una playa, esa arena, y donde ahí mueren las niñas, y donde se las viola, se las patea, y todo el día, todas horas. Y como dicen ellos, no hay nadie en la cárcel, por eso hay una impunidad tremenda, porque la complicidad de la policía, de la fiscalía, de que están ahí ganando dinero con esa extracción de oro. Entonces vamos a hacer una copia en quechua para las zonas de quechua parlantes, y también vamos a hacer una copia en guaraní. Estamos haciendo una copia de televisión y estas dos copias ahora. Muy interesante. A mí otra cuestión que me ha gustado del documental es cómo va tratando la diferente cadena que dentro de la prostitución y de la trata de mujeres. Y vuelvo a insistir, lo de las medidas punitivas para el usuario de la prostitución, ¿qué te parece, Mabel? Bueno, mira, en Europa tenemos los dos ejemplos. En Suecia es ilegal y en Holanda es legal. Tenemos los dos ejemplos. En Holanda
al estar regularizado hay muchas mujeres que pues, efectivamente pues, tienen su situación regularizada porque ejercen de una manera libre y decisión y porque han querido la prostitución y está fenomenal. Detrás de esas 5 mujeres hay 500 que son víctimas de trata, 500 niñas. O sea, le das también un paraíso de legalidad a los proxenetas, a las mafias, es decir, no lo erradicas. El otro día tenía conversaciones con mujeres y decían, no lo erradicas, no, porque ya está el ejemplo de Holanda, no se ha erradicado la trata. Es decir, en Holanda como un 80% son mujeres inmigrantes y la trata, bueno, es que, o sea, la trata es brutal lo que hay en Holanda, porque efectivamente se convierte en un paraíso. Y como está regularizado y las mujeres no se declaran víctimas y no dicen, no, es que yo estoy en contra de mi voluntad, pues es que claro, es el paraíso para los proxenetas. En el otro lugar... Y ahí en Holanda, estas chicas tienen derechos sociales, estas sí. Inmigrantes y tal. Bueno, lo que pasa es que, bueno, tienen derechos sociales, no tienen derechos de nada. O trabajan en la clandestinidad. Pero trabajan en la clandestinidad y, claro, y ve que encima es más barata, claro, con lo cual trabaja más, claro, porque es más barata. Sí, te comprendo. O sea, que es así, sí. Es que es así, es decir, y luego en el otro lugar, en Suecia, es verdad que a priori parece que hay muchísima menos trata, puesto que es ilegal, pero también a través de la policía sabemos que también hay trata más escondida y más peligrosa, porque como está más escondida, las mujeres las pueden hacer de todo, porque están escondidas. Es decir, esa clandestinidad es nefasto, porque entonces ya se van a pisos y a lugares de difícil acceso, porque está también pasando en España, es decir, antes las mujeres estaban en la calle, las veías, pero ahora cada vez están en pisos más escondidos, más tal, eso todavía tiene mucho más peligro, porque ahí todavía, vamos, pueden hacer lo que les dé la gana, y porque además nosotros, yo de lo que hablo es de trata, es de esclavitud, y además, fíjate, los carteles que salen de lo que ponían en los festivales y lo que dicen ellas, que yo por salir tengo que pagar 150 euros. Es decir, eso es esclavitud. Sí, en la lista esa de sanciones... 200 si sales, si comes, si duermes, si miras, si haces, sin derecho a nada, frase, sin derecho a nada. Y todos son multas. Ese sistema de multa convierte a un ser humano en un esclavo. Y es que ese es el régimen. Entonces, ¿cuál es la solución? Es difícil. Lo que pasa es que no es una solución unilateral, porque tendremos siempre todos a decir que lo haga el gobierno. Esto es la culpa del gobierno. Y yo creo que hay muchas complicidades, es decir, que los medios de comunicación, esa hipocresía... Eso te iba a decir, porque los periódicos de mayor tirada de este país tienen páginas y páginas de anuncios de contactos, que eso es un eufemismo. Y también denuncian la trata, en esos mismos diarios. En una página y en la siguiente tienen el anuncio de chicas jóvenes 24 horas. O sea, es que es así. Entonces esa hipocresía que al fin y al cabo es bill metal, porque esos anuncios dan dinero al periódico. Claro, o sea que, claro, pero no. Eso es lo que hemos contado, esa cadena, hay un término muy empresarial y muy marketingiano que se utiliza ahora, que es ecosistema empresarial, es decir, la convivencia entre muchas empresas que se lucran de un producto. Bueno, pues en el caso de estas mujeres, el producto, la materia prima, es un ser humano.